Empezamos, ¿vamos bien? Vale, perdonad por el follón, pero el Mac no iba. Hemos exportado la presentación a un PDF y ahora la estamos presentando desde un Windows, así que no va a tener animaciones, porque es un PDF simplemente. Y luego las notas están aquí, es un follón, ¿vale? Pero bueno, esperemos que vaya bien. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis González, trabajo en Novoda, que es una agencia de Londres, hacemos aplicaciones móviles y tal, y yo trabajo allí de Team Lead en Android. Hoy vamos a hablar de qué es un Senior Developer. Bien, ¿qué significa ser Senior? Bueno, en todas las empresas hay programadores Senior. En todas las empresas en las que estáis trabajando, seguro que hay... ¿Quién de aquí es programador Senior, por curiosidad? Como la mitad o así. Vale, bien. ¿Y quién de aquí está estudiando o acabando de estudiar o en su primer año de curro? Vale, guay. Como 25% por ahí diría yo. Vale, pues muy bien. Perfecto, la audiencia perfecta. Para cabrear a unos y para cabrear a otros. Bueno, en todas las empresas hay programadores senior, pero en cada una definen distinto qué significa ser senior. No hay una definición unificada, así que os voy a contar cómo aprendí yo lo que significa ser senior para nuestra industria, ¿vale? Entonces, como muchos de los que estáis aquí, yo estaba estudiando, acabé la carrera y entré como becario en una empresa de Sevilla que hacían aplicaciones web para banca, ¿vale? Entré como becario, a los 3 meses me hicieron junior, y cuando ya llevaba un año por ahí ya sentía que no estaba progresando. Digo, bueno, ya soy junior, ¿por qué no soy senior todavía? Total, que en InfoJob vi una oferta que me llamó la atención. ¿Qué era esa? ¿Vale? Tiene mala pinta, ¿no? Claro, pero yo en esa época buscaban un ingeniero senior que tuviera un año de experiencia en J2EE para un importante proyecto en una multinacional eléctrica. Yo en esa época no sabía cómo funcionaba el mundo, ni nadie me lo había explicado, y a mí me sonaba bien, porque era una empresa grande, un proyecto importante, ahí podría aprender a hacer las cosas bien, porque en todas las empresas grandes se hacen las cosas bien y siguen las buenas prácticas, que son cosas que no aprendes en la carrera en realidad, porque en la carrera aprendes... Yo de física sé un montón, ¿sabes? Y estoy deseando que me llegue la oportunidad de aplicar mis conocimientos de integrales en algún proyecto real. Pero bueno, total, que lo más importante de todo que a mí me llamaba la atención de esta oferta es que si me cogían me podía convertir en senior. Porque, ¿qué significa ser senior? Sino que tu título de LinkedIn diga senior. Entonces, ahí es cuando descubrí ¿cuál es la primera definición que da nuestra industria a qué significa ser senior? La primera definición aceptada es que lo diga tu título. Cuando lo dice tu título, eres senior. ¿Vale? Total, que cuando fui a firmar el contrato con mi nueva empresa, pues me di cuenta que a mí no me estaba contratando la gran multinacional eléctrica, sino una consultora que trabajaba con la multinacional eléctrica. Ahí descubrí qué es lo que son las consultoras en España, que son el cáncer de la industria. Es una cosa que tiene que acabar ya. Basta ya, por favor, de esto. Basta ya. Son empresas que revenden programadores a sus clientes y les cobran un precio por kilo de carne, ¿vale? Esta tarifa es más cara, obviamente, si la carne es de programador senior en vez de programador junior. Así que, sorprendentemente, en mi nueva consultora todos éramos senior. Porque se vende más caro. Así que ahí es donde descubrí la segunda definición que da la industria a qué significa ser senior. Ser senior significa ser caro. ¿Vale? Total que pasó el tiempo y unos años después, yo ya tenía como 5 años de experiencia o así, entré a trabajar en una pequeña startup de Sevilla. Yo tenía 5 años, así que ya estaba seguro de que era senior. Pero claro, todo el mundo que trabajaba en esa empresa tenía más experiencia que yo. Así que debían de ser super seniors. Y conocían todas las APIs de PHP,
escribían código que nadie entendía y eran condescendientes y muchos de ellos se burlaban de la gente que sabía menos. Así que ahí descubrí otra definición para añadir a mi lista. Ser senior significa escribir código que nadie entiende y encima alardear de ello, ¿vale? La última la descubrí cuando trabajaba en Prisa, con Gustavo, con otra, no quiero nombrar a Gustavo, con Arturo, con más gente, ¿no?, de los que estáis aquí. Ahí había gente que eran seniors, ¿vale?, pero no se preocupaban ni por la calidad del código, ni por las buenas prácticas, ni por los proyectos, ni por nada en general. Eran seniors porque llevaban muchos años en la empresa. Así que esa es la cuarta definición aceptada por nuestra industria. Alguien es senior cuando lleva mucho tiempo calentando la silla. ¿Vale? Entonces, para recapitular, esas son las cuatro que más se aceptan en nuestra industria y son las cuatro que obviamente no son ciertas. Nadie es senior porque lo diga su título de LinkedIn o cobre una tarifa muy cara por sus servicios o no se entienda su código o lleve mucho tiempo calentando la silla. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa ser senior? ¿Vale? Para ilustrar lo que yo entiendo que significa ser senior, os voy a contar la historia de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fue un médico que nació en 1818 en Budapest. Budapest era parte del Imperio Austrohúngaro, que era una de las potencias mundiales de la época, del siglo XIX. ¿Vale? Hacia 1840, y recién doctorado en obstetricia, es nombrado ayudante del doctor Klein en la clínica general del Hospital de Viena. Obstetricia es la parte de la medicina que se ocupa del embarazo, del parto y del periodo posterior a ello, ¿vale? Entonces, sus obligaciones como médico junior, que era examinar a los pacientes cada mañana, preparar las visitas del médico, supervisar los partos difíciles, enseñar a otros estudiantes y mantener los archivos y la historial clínico del hospital, ¿vale? En el siglo XIX se establecieron por toda Europa muchos hospitales maternales gratuitos. Eran instituciones que no cobraban y, a cambio, las mujeres que eran atendidas allí aceptaban ser estudiadas por los médicos, los estudiantes de medicina y las matronas. Y esto los hacía muy atractivos para las mujeres más pobres de la época. El Hospital de Viena estaba organizado así. Estaba organizado en dos secciones de maternidad. Había médicos y estudiantes de medicina en la primera clínica, que es donde trabajaba Semmelweis, y había matronas y sus alumnas en la segunda clínica. Entonces Semmelweis empezó a trabajar y observó algo curioso. En la primera clínica, aproximadamente un 33% de las mujeres que eran atendidas de un parto morían a los 2 o 3 días. Un 33%, o sea que era una de cada 3. Al poco tiempo de dar a luz moría de una enfermedad que no se conocía en esa época y llamaban fiebres puerperales, ¿vale? Sin embargo, en la clínica de al lado, que estaba dentro del mismo hospital, la mortalidad era apenas de un 4% y las fiebres no se daban. Esto era algo que se conocía incluso fuera del hospital. Entonces las mujeres, cuando les tocaba ser ingresadas en el hospital, rogaban de rodillas no ser ingresadas en la primera clínica, porque sabían lo que pasaba. Y había muchas que incluso preferían dar a luz en la calle antes que en el hospital para no ir a la primera clínica. Porque la admisión era en días alternos. Unos días ibas a una, otros días ibas a otra, así que sabías cuándo te iba a tocar a la primera clínica. Preferían dar a luz en la calle. Y curiosamente, las fiebres puerperales tampoco se daban. O sea, la mortalidad en la calle era menor que en el hospital. Total, que Semmelweis estaba angustiado con esta situación. Parecía que era el único que estaba angustiado con esto. Así que se decidió intentar llegar al fondo del asunto, averiguar qué pasaba. Las dos clínicas
utilizaban los mismos procedimientos y el mismo local. Así que él compiló datos, recogió todos los archivos del hospital, elaboró tablas estadísticas con los procedimientos científicos y comenzó un meticuloso proceso de eliminación de las posibles causas, ¿vale? Consideró el hacinamiento, pero las dos clínicas tenían más o menos los mismos números de camas, así que eso no podía ser. Consideró incluso el clima y midió la presión atmosférica y la temperatura en las salas, pero las dos estaban a las mismas. Consideró el impacto emocional de las visitas de estudiantes varones entre las mujeres del siglo XIX o de sacerdotes en las salas, a ver si eso podía afectar, pero tuvo que descartarlo porque no había ninguna relación entre eso y las muertes de las mujeres. Y las pacientes tampoco eran, porque las seleccionaban al azar el criterio de días alternos, así que eso no podía ser. Solo había una solución posible. El problema tenía que estar en el personal. Así que Semmelweis planteó su teoría. Las mujeres que recibían más visitas de médicos y estudiantes enfermaban más y morían más. Esto no les hizo ni puta gracia a los médicos y a los estudiantes de la época. Pero esa era su teoría, pero no sabía por qué. Eso pasaba, pero no sabía por qué. Y en ese momento ocurrió un hecho decisivo que le ayudó a confirmarla. Y es que un amigo suyo y profesor de medicina estaba explicando una autopsia a los alumnos y se cortó con un bisturí. Enfermó y murió a los pocos días. Y cuando examinaron el cadáver del médico, se dieron cuenta de que padecía los mismos síntomas de las fiebres puerperales que mataban a las mujeres en la primera clínica. Así que ya solo le quedó atar cabos. Eso es una foto de una autopsia en el siglo XIX. En el siglo XIX era habitual que los médicos y los estudiantes de medicina atendieran a los partos después de haber estado asistiendo a disecciones en las salas de cadáveres, sin siquiera lavarse las manos. Así que Semmelweis publicó sus conclusiones y planteó y pidió que se instalaran lavabos en la primera clínica para que los médicos pudieran lavarse las manos antes de atender a las mujeres. ¿Y qué creéis que pasó? Su petición fue rechazada, porque chocó contra los prejuicios de la sociedad médica de la época, porque el ego y la vanidad de los médicos más reputados de toda Europa les impedía aceptar que pudieran ser ellos mismos las causas de la muerte de esas mujeres, y fue expulsado del hospital de Viena. Tuvieron que pasar más de 20 años para que, gracias a los estudios de Louis Pasteur sobre microbios, entendieran lo que estaba pasando y empezaran a instalar lavabos en los hospitales de Viena y luego de todo el mundo. Así que Semmelweis, a pesar de ser más joven y tener menos conocimientos técnicos que sus compañeros, demostró una actitud mucho más responsable y más madura. Fue más senior que ellos, porque estaba comprometido con la misión de su puesto, porque no tuvo miedo de alzar la voz contra las prácticas establecidas por la industria y las personas dominantes de la época, y porque respaldó sus afirmaciones con datos y observación empírica de los hechos. No se quejaba, simplemente aportó pruebas, y cuestionó los procesos y el dogmatismo que lo rodeaban. Así que es que tengo que pasar dos. Senior, al final, significa madurez. Lo que se espera de un programador senior o de un ingeniero senior es que tenga una actitud y una forma de afrontar el trabajo maduras. Ser senior no es una línea que traspasas y de pronto eres senior. No es un título en LinkedIn, ni te acuestas junior por la mañana y te levantas por la noche y te levantas senior por la mañana. Un ingeniero senior no es el que más sabe, pero es alguien que ha comprendido que no importa cuánto sepas, porque siempre hay algo más que saber, y que no importa cómo de bueno seas, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, pero no tienen problema con eso, porque saben que lo importante es aportar valor a tu empresa. Y la forma de hacerlo es influenciando a tu organización positivamente en el campo de la ingeniería, porque ahí es donde reside nuestro conocimiento técnico, y mejorando los procesos y a las personas que nos rodean. Esto son los efectos, mejorar a las personas que nos rodean, influenciar
de la forma de trabajar de unos profesionales que comparten una serie de principios y buenas prácticas. Así que, ¿cómo trabajan? ¿Vale? Voy a presentar una lista de características, voy a presentar 4 principios personales que considero fundamentales en todo ingeniero senior. Para mí son un ideal a alcanzar. Cada profesional que reconocemos como senior es distinto, cada persona es distinta, tendrá más de unos, menos de otros. Y son, para mí, el producto de muchos años en muchos sitios trabajando, observando a compañeros, colaborando con gente, leyendo libros, leyendo artículos, etc. Son un objetivo al que encaminar mi día a día y mi carrera en general. El primero es confianza, fiabilidad. Ser fiable es una de las características que más diferencian a alguien junior de alguien senior. Es sin duda la que más lo diferencia. Hay que ser fiable para que los demás puedan confiar en ti, porque todos trabajamos en equipo. Al final del día todo el mundo trabaja en equipo y otra gente necesita lo que nosotros estamos haciendo y tienen que poder depender de nosotros y nosotros dependemos de nuestros compañeros. Y sin esta confianza todo eso se derrumba, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo le encargo a un programador senior una tarea y me dice el viernes la tengo, yo sé que eso va a estar el viernes o me lo va a comunicar antes y voy a poder replanificarlo. Y esa es la actitud que debemos de tener. Nunca prometer algo y luego no hacerlo. Es normal hacer errores en las estimaciones, eso nos pasa a todos. Yo puedo estimar que voy a hacer algo el viernes y luego no me va a dar tiempo. Pero en ese caso lo que hay que hacer es el miércoles comunicarlo para que la persona que sea lo pueda replanificar. Yo garantizo que cualquier manager que haya por ahí prefiere que le digas el miércoles, oye, no me va a dar tiempo, que llegues el viernes a mediodía y le digas, mira que al final no. Necesita tiempo para poder planificar. Hay que ser fiable en ese sentido, en no prometer algo que luego no podamos cumplir. Responsabilidad. Esto es muy importante porque cometer errores es normal, es una cosa que nos pasa a todos, ¿vale? Y hay que afrontarlo reconociéndolo, pidiendo ayuda a los compañeros y aprendiendo de ellos para que no vuelvan a ocurrir. Lo que demuestra madurez no es no cometer errores, errores comete todo el mundo, lo que demuestra madurez es la forma de afrontarlos. Cuando alguien dice, no, pero es que no es mi culpa porque yo he hecho lo que decía el ticket, o no, pero es que han usado mi software mal. Eso es cubrirse tus propias espaldas y eso ni es maduro, ni es responsable, ni es profesional. Alguien senior toma la iniciativa y no implementa solo lo que dice el ticket, entiende qué es lo que hay que hacer, quién lo va a usar, cómo lo va a usar y si no queda claro, va a la persona y le pregunta, oye, ¿esto por qué me lo has pedido así? Porque no tiene sentido. Y si eres tú el que está esperando algo de otra persona, no te quedas de brazos cruzados esperando a que te llegue. Vas y le preguntas, oye, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? Lo necesito para el miércoles. No hay que esperar a que algo se rompa para arreglarlo. Hay que preguntar proactivamente. Pero no solo hay que ser responsable con los errores técnicos. Tenemos que ser responsables en general si queremos que nos traten como profesionales serios. Tenemos que pensar que la empresa o la organización en la que trabajemos toma decisiones y todas estas decisiones que toma, nosotros contribuimos a ellas, en mayor o menor grado y por acción o por omisión, pero todos contribuimos a las decisiones que toma nuestra empresa y tenemos que ser responsables de esas decisiones cuando son buenas y cuando son malas. Los lenguajes de programación, los frameworks, las plataformas, todo eso son herramientas. Y solo sabemos una cosa segura respecto a las herramientas, que se van a quedar obsoletas. Más tarde o más temprano se van a quedar obsoletas. Así que tenemos que ser flexibles y no ligar nuestras carreras a una única herramienta, a un solo framework, a un solo lenguaje de programación. Nuestra profesión es un camino constante de aprendizaje. Es algo que tenemos que preguntarnos todos, es si nuestras habilidades técnicas que tenemos hoy día son solo valiosas para la empresa en la que estoy trabajando ahora mismo. Porque si eso es así, estamos en problemas. Es muy raro el ingeniero que desarrolla toda su carrera en la misma empresa. Y los que reconocemos como senior siempre han pasado por varias. Porque ahí es donde aprendes y te formas y conoces diferentes problemas y solucionas diferentes casos.
Tenemos que mantenernos actualizados en nuestro campo sin importar cuánto de mucho o de poco nos apoye nuestra empresa, porque si nos quedamos esperando que nos den la oportunidad para aprender, lo único que estamos esperando es nuestra propia obsolescencia. Como veremos más adelante, tenemos que tomar las riendas de nuestra carrera y de nuestra formación nosotros mismos. Estos son los que la gente senior hace. Y punto 4, en principios personales, sería pragmatismo. Sabemos que ningún software es perfecto y cuando desarrollamos algo utilizando metodologías ágiles, como funciona es, tenemos una idea de lo que queremos construir, empezamos con algo que no es el producto final y lo vamos refinando, y lo vamos haciendo mejor, y lo vamos haciendo mejor, y lo vamos haciendo mejor. Pero ¿hasta dónde tenemos que ir mejorando eso? ¿Cómo de perfecto tiene que ser nuestro software? Porque nuestro trabajo no es solo escribir código. Nos pagan, y nos pagan muy bien, para resolver problemas. Y el código que está en GitHub acumulando polvo no resuelve problemas. Hay que aprender a ser pragmáticos y encontrar un punto medio entre perfección y pragmatismo. Y lo que me refiero con pragmatismo no es renunciar a nuestros estándares y hacer las cosas mal. No es hacer una chapuza y entregar cualquier cosa. Pragmatismo, como yo lo entiendo, es conocer el destino a donde queremos llegar, conocer nuestras propias habilidades, nuestras herramientas, el contexto en el que nos ha tocado trabajar y utilizar todo eso para crear el mejor producto posible. Seguramente ese producto no va a ser el que teníamos en mente al principio, pero será algo cercano y será algo bueno y de calidad que se adaptará al entorno en el que estamos ahora. Alguien senior es alguien que ha entendido el equilibrio entre perfección y pragmatismo y que entregar cosas importa, pero no cualquier cosa a cualquier precio. Que nuestro trabajo no es escribir código por el código en sí, sino por el resultado que produce, y la gente tiene que poder ver ese resultado. Vale, hemos dicho que un ingeniero senior es alguien maduro, responsable en su forma de trabajar. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y que es alguien que influencia su organización, que ayuda a mejorar a la empresa y a las personas que le rodean. ¿Cómo hace eso? Vamos a ver 5 reglas fundamentales para esto. ¿Lo veis, no? Ahí. Vale. Todos los buenos programadores han llegado a hacerlo, entre otras cosas, por escuchar consejos y aprender de sus compañeros. Cada vez que diseñemos algo, que implementemos alguna solución, tenemos que hablar con nuestros compañeros y decirle, oye, ¿qué crees que puedo estar dejándome atrás? ¿Cómo piensas que esto podría petar? ¿Cómo se podría romper? Tenemos que aceptar consejos y sugerencias de gente tanto más senior como más junior que nosotros. Como hemos visto al principio, Semmelweis tenía razón y nadie le escuchaba porque era el junior del hospital. No hay que rechazar las ideas de otros porque sean más jóvenes o tengan menos experiencia que nosotros, o porque estemos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada forma. Es bueno cuestionar nuestras propias prácticas y metodologías y analizar los hechos de forma objetiva, porque todos hagamos las cosas de una manera no significa que estén bien hechas. Es lo que pasaba al principio. Bien, esto es muy importante. Si algo distingue a los programadores senior es que no se sientan a esperar que les digan qué tienen que hacer. Si nosotros queremos demostrar madurez, tenemos que ser proactivos. Tenemos que ir a coger tareas del backlog en cuanto acabemos las que estamos haciendo. Crear, yo qué sé, tickets con bugs que nos vamos encontrando por el camino mientras desarrollamos. Preparar un meeting con antelación para que todo el mundo tenga clara la agenda y cuál queremos que sea el resultado. Ofreciéndonos a ayudar a los compañeros. Si hacemos nosotros esto por iniciativa propia, si somos proactivos, otros nos van a seguir y van a empezar a adoptar estos comportamientos. Cualquier cosa que veamos que pueda ayudar en nuestra empresa, no tenemos que tener miedo de hacerla. Si es positivo, en cuanto empecemos a hacerla, otros nos van a seguir y van a seguir por ese camino. Enseñar a los demás. Hice una encuesta y pregunté a amigos y a compañeros qué características pensaban ellos que debía tener un programador senior. Y esta es la que más me dijeron. Es una de las más aceptadas entre nosotros. Lo que diga la industria me da igual. Entre nosotros es una de las más aceptadas. Un programador senior
enseña a los demás y los ayuda a crecer. Ayudar a la gente a crecer es una de las experiencias más gratificantes que hay y mejora la cultura de empresa un montón. Trabajar juntos en algo es la mejor forma de solucionar un problema y de enseñar a alguien. Cuando un compañero esté atascado en lo que sea, no hay que darle el pez, sino la caña, ¿no? Hay que enseñarle a pescar, hay que sentarse y decirle, oye, ¿quieres que nos sentemos juntos, vemos cómo yo lo solucionaría este tipo de problemas y así lo aprende? Si le das el problema solucionado, no lo aprende. Hay mucha gente que recuerda con cariño quién fue aquel mentor que le enseñó lo que significaba ser senior, pero es posible también que nosotros no hayamos tenido a alguien así en nuestra vida, que nadie nos lo haya enseñado. Y en ese caso, pues igual el camino ha sido más complicado porque no sabíamos hacia dónde teníamos que ir, cómo deberíamos actuar, qué se esperaba de nosotros. Ya no está en nuestra mano cambiar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es ser nosotros esa persona para alguien que venga detrás. Nuestra responsabilidad es enseñar a las siguientes generaciones cómo hacer las cosas bien. Todas las empresas tienen procesos que son susceptibles de mejorar, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La forma madura de hacer esto no es proponer quejas vacías, sino aportar soluciones. Tal como vimos al principio, Semmelweis no estaba muy satisfecho cómo funcionaba la primera clínica, pero en vez de ponerse en la pausa del café a quejarse y amargar a todo el mundo, lo que hizo fue recoger datos, estudiar por qué no funcionaba, recoger evidencias y formalizar una petición con datos que la apoyaran. Oye, este proceso tenemos que cambiarlo porque esto y esto no funciona y este es el resultado que podemos tener si lo cambiamos. Así es como debemos actuar. Primero, tenemos que familiarizarnos con el proyecto que sea porque igual pensamos que el proceso no funciona porque no lo conocemos bien todavía y una vez que lo conozcamos, si pensamos que no funciona, cuestionarlo aportando datos, motivos y resultados posibles. Y algo muy ligado a los procesos es la cultura de empresa. La cultura de empresa es algo que es en realidad difícil de definir, porque incluye cosas como los valores de la empresa, la ética, el ambiente, las reglas por las que se rige esa empresa. Pero sin importar cuál sea la cultura de empresa concreta de vuestra empresa, crear un ambiente de trabajo en el que todo el mundo se sienta incluido y sienta que puede expresar libremente sus ideas es fundamental para poder crear buenos productos. Y es una cosa que depende de todos nosotros. Es nuestra responsabilidad aprender qué es lo que significa el acoso y la discriminación racial, étnica, sexual o religiosa y no tolerarlo ni en nosotros ni en nuestros compañeros. Puede haber gente que tenga miedo a alzar la voz porque pertenezcan a una minoría o porque sean tímidos, por ejemplo. Así que no solo tenemos que alzar la voz cuando algo nos moleste a nosotros, sino cuando pensemos que puede molestar también a nuestros compañeros. Obviamente, para cosas graves tenéis que hablar con recursos humanos directamente y que lo solucionen, pero hay cosas pequeñas que todos podemos actuar. Cuando estamos en una reunión y a un compañero o compañera se le interrumpe constantemente, no se le echa cuenta a sus opiniones por el hecho que sea, podemos tomar la palabra y decir, oye, fulanito, ¿qué es lo que estabas diciendo? Y devolverle la palabra a esa persona. Son cosas que nosotros podemos hacer. O cuando veamos a alguien que está usando su posición de responsabilidad para imponer una idea sobre otra persona, que sabemos que no se va a defender, tenemos que actuar y decir que eso no está bien. Es responsabilidad de todos los que trabajamos en una empresa crear una buena cultura de empresa. Y la formación, para llegar a donde queremos ir, para llegar a ser senior, obviamente necesitamos también conocimientos técnicos, ¿vale? Nuestra carrera y la de todos los ingenieros senior, especialmente la de todos los ingenieros senior que conocemos, normalmente han planificado su carrera de forma consciente, no han ido saltando de una empresa a otra al azar porque veían una oferta guay en InfoJobs. La han planificado. Pensad en nuestra carrera como un camino
que se dirige hacia donde queremos ir, aunque no tenemos muy claro cuáles son las curvas, o como una escalera que sube, pero de la que no podemos ver el final. Esto hay una charla muy buena de Sandro Mancuso, que se llama The Long Road. Tengo puesto el enlace al final, pero un resumen sería ese: pensad que vuestra carrera es como una escalera que sube de la que no podéis ver el final, ¿vale? Y cada peldaño es un trabajo por el que vamos pasando. Ese trabajo no es nuestra carrera. El trabajo en el que estáis ahora no es vuestra carrera. Es un peldaño en esa escalera. No podemos basar nuestra carrera solo en un único puesto de trabajo. Porque nuestra relación con una empresa tiene que ser de beneficio mutuo. La empresa se va a beneficiar de nuestro conocimiento, de nuestras buenas prácticas, de nuestra forma de hacer las cosas, pero nosotros tenemos que sacar algo a cambio. ¿Qué es ese algo? Ese algo puede ser dinero, está bien. Todo el mundo tiene que pagar facturas a final de mes y el iPhone nuevo es muy caro. Hace falta dinero. Pero el dinero no puede ser lo único que nos motive a cambiar de empresa o a empezar a trabajar en una nueva. Tenemos que pensar a dónde queremos que nos lleve nuestra carrera, hacia dónde se dirige nuestro camino, nuestra escalera, y si esa empresa es un escalón hacia arriba en ese camino. Y si no lo es, tenemos que pensar en cambiar a otro sitio que se ajuste más. Es posible que hayamos empezado a trabajar en una empresa y cuando empezamos se ajustaba a nuestro plan, pero nuestro plan puede cambiar. Nadie tiene claro dónde quiere que lo lleve su carrera todo el tiempo. Yo no lo tengo claro. Sé lo que quiero hoy, pero no sé lo que voy a querer igual dentro de 2 años. Y lo que hoy me ofrece mi empresa, igual se ajusta a lo que quiero hoy, pero no se ajusta a lo que quiero dentro de 2 años. Y en ese momento tendré que pensar si lo que me interesa es cambiar de empresa, porque ya no se alinea. Tenemos que ser dueños de nuestra carrera y de nuestra educación y que la empresa no decida por nosotros. Hay que seguir aprendiendo siempre. Hay empresas que pagan formación a sus empleados, hay empresas que pagan conferencias, que pagan cursos, y eso está muy bien. Si tu empresa te ofrece eso, perfecto, aprovéchalo, pero si tu empresa no te lo ofrece, podrías empezar a pensar en cambiar de empresa, pero si no quieres cambiar y no te ofrece formación, no lo utilices como excusa para no aprender. Es tu responsabilidad seguir formándote y aprendiendo. Tu responsabilidad porque tu carrera depende de ello. Y tu carrera no es esa empresa, tu carrera es más larga y es mayor que esa empresa. Si la empresa no lo paga, pues que eso no determine lo que puedes aprender o no. Tenemos que invertir nuestro propio tiempo y nuestros propios recursos en formarnos, si la empresa no nos lo paga, porque si no, nuestra carrera no nos va a llevar a donde nosotros queremos ir. Tratad de no seguir modas, sino buenas prácticas. Las metodologías concretas, como hemos dicho antes, son herramientas. Los lenguajes de programación son herramientas. Está bien, es necesario, tenemos que conocer las herramientas. Necesitamos entender las herramientas con las que trabajamos cada día. Pero las herramientas, como hemos dicho antes, se van a quedar anticuadas con el tiempo y las buenas prácticas no. Los músicos aprenden a leer música antes de empezar a tocar un instrumento, aprenden lo que son las notas, los ritmos, los pentagramas, antes de especializarse en el piano, en la guitarra o en lo que sea. El instrumento, el piano, es el lenguaje de programación, es el framework, pero nosotros tenemos que aprender a leer las notas y los ritmos y la música antes de especializarnos en el piano. Yo siempre recomiendo estos 4 libros porque a mí me han ayudado mucho a aprender sobre buenas prácticas y creo que son un buen punto de partida para cualquiera que quiera profundizar más en eso. Y lo último es compartir. Compartir. Una cosa que hemos dicho antes que identifica mucho a los programadores senior es que comparten su conocimiento. Nuestro camino es un camino de aprendizaje continuo. Siempre tenemos que estar aprendiendo y siempre vamos a estar aprendiendo a lo largo de nuestra carrera. Y el camino es mucho mejor y más divertido si lo hacemos con otra gente. Todos los ingenieros senior ayudan a mejorar a aquellos que les rodean. Pueden hacerlo dando ejemplo, como hemos dicho al principio.
o también compartiendo directamente nuestro conocimiento. A todo el mundo le gusta aprender cosas nuevas. Todo el mundo va a recibir bien que quieras compartir conocimiento con ellos. Y eso es necesario. En mi empresa, en Noboda, compartimos conocimiento de algunas formas interesantes. Es parecido a lo que ha contado Kini antes. Utilizamos mucho pair programming, porque no hay mejor forma de dar feedback inmediato a alguien que el pair programming. Te sientas con alguien y le enseñas cómo estás solucionando el problema. No solo cuál es la solución, sino tu hilo de pensamiento, tus atajos de teclado, dónde vas a buscar la información. Es la mejor forma de dar feedback inmediato y de que la otra persona entienda cómo has llegado tú a esa solución. Nosotros utilizamos mucho pair programming y no lo puedo recomendar suficiente. Es lo mejor. Charlas ligeras, esto es lo que Kini antes ha comentado como los lunch o lunch talks, me parece que hacen en 20. Nosotros hacemos charlas a mediodía durante la comida, bastante más informales. Esto es el jueves pasado y es muy informal, o sea, cualquiera que aprende algo nuevo que quiere compartir con sus compañeros, prepara una presentación que puede ser desde 5 minutos hasta media hora, reserva un slot en el calendario y da la charla al día siguiente si hay hueco. La hacemos por Hangout. Yo creo que está muy bien eso de hacerlo por Hangout, porque nosotros tenemos oficinas en varias ciudades, en Londres, en Berlín, en Barcelona, tal, y cualquiera se puede conectar al canal de Hangout durante su comida y ver la charla, o si estás currando desde casa, puedes ver la charla también, y se graban. Se graban y las tenemos en un canal de YouTube de la empresa y las puedes ver en cualquier momento. Como lo hacemos durante la comida, pues muy informal, es una cosa que invita al debate, es una cosa que crea cultura empresa porque se habla, se discute, se ríe, tal, y no tienen por qué ser técnicas, puedes hacer una charla de lo que sea, lo podéis poner en práctica en vuestra empresa. Cuando alguien descubra cómo minar la siguiente Bitcoin, pues da una charla de cómo funciona y se lo explica a su cuñado. ¿Qué más hacemos? Hacemos gremios. A ver si pasa. Bien, hacemos gremios. ¿Qué son gremios? Gremios son grupos de personas de diferentes equipos con intereses comunes. Es lo que Kini llamaba comunidades, me parece, en 20. Pues es la misma idea, nos juntamos gente de diferentes equipos que estamos trabajando en diferentes proyectos, pero nos interesa algo en común, ya sea pues Android, Big Data, o tenemos un gremio de Public Speaking, gente que le gusta hablar en público y quiere pues discutir sobre el tema, o de hacer magdalenas, yo qué sé, de lo que te guste. Se crea un gremio y los gremios se reúnen cada 2 semanas en horario de trabajo. Nos hemos puesto de acuerdo con mi jefe y le hemos dicho, oye, no, si esto lo hacemos fuera de horario de trabajo va a ser más complicado que la gente se una. Lo intentamos, pero a las 7 es muy mala hora, lo que pasaba antes. Entonces nos juntamos de 4 a 5 cada 2 semanas y el gremio discute de cosas que le interesan al gremio. Lo que hacemos es tomar notas, hacemos turnos para tomar notas y se publican en un foro público de la empresa para que cualquiera pueda leer de lo que ha estado hablando el gremio y se pueda unir al siguiente si le interesa. Y otra forma de compartir conocimiento es los meetups. Esto es la Londroid de este año. Id a los meetups de vuestra ciudad. Es una forma divertida de conocer gente, de aprender, de intercambiar conocimientos en un ambiente relajado. Animaros a compartir lo que sabéis. Muchos me dicen, ¡buah, pero es que a quién le va a interesar lo que yo sé, si yo es que no sé casi nada! Pues la respuesta es a mucha gente. No necesitáis ser genios de la informática para ir a enseñar algo valioso a alguien. Siempre vais a poder ayudar a alguna persona a que no se estrelle con el mismo problema que vosotros ya habéis solucionado. Siempre, cualquier experiencia que hayáis tenido, siempre va a ser valiosa para alguien. Todo el mundo sabe algo que otra persona no sabe. Eso lo hablamos el año pasado. Y cualquier punto de vista nuevo que podáis introducir sobre un tema, normalmente siempre es muy interesante escuchar los puntos de vista nuevos de gente que está llegando por primera vez a un campo, a una tecnología. Es muy interesante, así que animaos y yo os aseguro que los meetups de vuestras ciudades, de donde seáis, por muy pequeñas que sean, siempre están buscando gente para que hable y siempre están cortos de gente. Hablad con los que organizan el meetup de vuestra ciudad. Que no hay meetup en vuestra ciudad, organizadlo vosotros. Ya tenéis meetup,
Hay una página, meetup.com. ¿Vale? O sea que, para finalizar, lo que yo quería contar hoy aquí es que ser senior no es un título, no es blanco o negro, no te conviertes en senior de pronto. Ser senior es un conjunto de habilidades. Y cada persona que reconocemos como senior tiene más de una y menos de otras, pero es una forma son al final unos principios personales, unas habilidades y una forma de comportarse en el trabajo, que todo eso definen a la persona como senior. Estos principios, como he dicho antes, para mí son un ideal a alcanzar, un camino a seguir, que es lo que define mi día a día y mi carrera. Llegar a ser reconocido como senior no debería ser una meta que superas y venga, a otra cosa, ya soy senior, ¿ahora qué? Manager. O, bueno, si te gustan los meetings. O ser senior es un fin en sí mismo. Lo importante es el camino, cómo llegues a eso. Llegar a ser manager o team lead o algo así, eso no es una progresión en tu carrera, es un paso lateral. Empiezas a hacer otras cosas. Puedes ser senior y ser team lead, puedes ser senior y ser manager, no son incompatibles. Y no hay que intentar correr para llegar a ser senior lo antes posible, que es algo que le pasa a mucha gente junior. Joder, es que ya llevo 2 años siendo junior, el año que viene quiero ser senior. Y bueno, y si en 3 años eres senior, el año que viene, ¿qué eres? ¿Y dentro de 10? ¿Y dentro de 20? ¿Super Saiyan? ¿Qué? Por tanto, no importa que no seamos los mejores en la tecnología X, no importa que no hayas entendido nada de la charla de TensorFlow de esta mañana. Cada persona es distinta y cada persona aporta un valor a una empresa de una forma distinta. Pero lo importante es respetar unos principios básicos y comportarnos de forma responsable y madura en nuestra organización. Yo estoy seguro de que si seguimos estos consejos y planteamos nuestro día a día de una forma profesional y madura, vamos a poder ayudar a nuestros compañeros, vamos a poder ayudar a nuestra empresa y vamos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Gracias. Esos son todos los enlaces a artículos, charlas, tal. Las fotos tan guays que he puesto están ahí abajo del todo y ahí están los créditos a los fotógrafos y tal que las han hecho. Creo que quedan un par de minutos si tenéis preguntas, de lo que sea. ¿Alguien? ¿No? ¿Ya todos sabéis lo que tenéis que hacer? Bien. No sé. Gracias.